Él es, Ariel, y yo soy Oscar. Y esta noche vamos a hablar de un folleto, un libro de Alcohólicos Anónimos que se llama Tres charlas a sociedades médicas. ¿Por qué es importante tres charlas a sociedades médicas? pues pienso o considero yo, de lo que poco que estuvimos leyendo, porque es lo que tratamos de hacer dentro igual de la agrupación, es que el libro, o bueno, el folleto menciona que la misma ciencia llega al punto en el que dice, yo ya no puedo. O sea, sí está considerado la enfermedad del alcoholismo como una enfermedad. La Ajá, misma Organización Mundial de la Salud lo dice, que es una Simón. enfermedad. Porque la sociedad, o lo platicábamos, la gente que no está familiarizado con Alcohólicos Anónimos, o me refiero a que no está tan adentrado porque, claro, la familia de un adicto o de un enfermo alcohólico lo ve como simple adicción, Sí. como simples borrachitos, Es ¿no? cuestión de chaleganismo, Sí, ¿no? de Nada más échale chaleganismo. ganas. Si te tomas tres como X persona, pues la puedes chispar. Sí. Entonces pasan mucho desapercibido que es una enfermedad. Y fíjate, es bien curioso porque te habla de una enfermedad, ¿no? O sea, si hablamos del catálogo de enfermedades que existen, pues podemos hablar desde una gripa, que es una enfermedad, a lo mejor no es tan potente o tan grave porque pues con un fármaco o con un analgésico lo puedes quitar, pero si nos vamos ya como a temas fuertes como es el cáncer, están considerados y uno de esos es el alcoholismo, Ujú. ¿no? Ok. Mira, lo que pasa es que se considera que es uno de los temas más importantes dentro de AA porque da credibilidad y sostiene que el alcoholismo es precisamente una enfermedad. En aquellos años, Bill W. hace tres ponencias ante sociedades médicas, psiquiátricas, psicológicas, neurológicas y etcétera. Y estas tres ponencias, una en Nueva York, la última de ellas, y las otras, pues con unos años de diferencia en otros estados de Estados Unidos, explica, y ahí encuentro el primer tema, ¿no? Lo difícil o el trabajo tan arduo, la investigación tan profunda que Bill W. hace para poder llevar esto no ante el hijo de la vecina, no, sino ante sociedades médicas, o sea, dar los conceptos y las ideas ante la comunidad psiquiátrica, psicológica, neurológica y etcétera, para poder dar un punto de vista no profesional, sino a través de la experiencia del mismo Bill y de los alcohólicos que ya para ese tiempo se estaban sumando al movimiento de AA, de cómo es que la enfermedad alcohólica ataca precisamente al individuo, ¿no? Y en estas ponencias, en la última de ellas, Bill explicaba, ¿no? El origen precisamente de AA, donde Bill reconoce, hace mención de que no se inventó nada. O sea, de que el movimiento de Alcohólicos Anónimos no es una invención propia del Ujú, mismo sí, Bill, claro. sino que retoma de la psiquiatría, incluso de la religión, eh, temas que son muy profundos y los ensambla también haciendo uso de lo que ya existía en aquellos años, que eran los grupos Oxford. Y es que fíjate, si nos regresamos al origen, a lo básico, a lo primordial, estamos hablando de qué, de los años que 1935 que inicia, en el 39 se hace la primera edición del libro azul. Entonces, se requería mucho como la autenticación de qué es una enfermedad, porque si te das cuenta, al día de hoy, la gente difícilmente cree que es una enfermedad. Claro, ¿Sí me explico? Y Simón. aún así, retomando, si rebobinamos la historia de Alcohólicos Anónimos, considero que era más complicado, o yo lo veo más complicado. Si el día de hoy que tenemos la forma Sí, de tecnología, avance tecnología, médico. en el que tú te metes a un buscador de internet, puedes encontrar la patología incluso de un adicto, las variantes de ciertas enfermedades. Pero imagínate a 1935 podemos decir a la actualidad, es bien complicado hacerle ver a la sociedad, no, ya no tanto al enfermo, porque el enfermo cuando entra al sistema de recuperación, sí logra captar que es una enfermedad.
Sí. Ajá, pero la familia, incluso hay una parte de No, y la... el mismo adicto niega, ¿no? Que tenga yo cuando quiera dejo de beber y pues es que nunca, pues sí, pero llevas 20 años La fuerza de bebiendo, pues es que no he voluntad, ¿no? querido, ¿no? O sea, pero lo dices y es cierto, imagínate aquellos años, aparte, era una época maravillosa, o sea, la gente de traje, o sea, elegantes, gente de zapato lustrado, ¿no? Ujú. Sombrerito, o sea, la burguesía, porque Bill W. era un veterano de guerra, ¿no? Y después de eso, fíjate, la seguridad, incluso la soberbia que tenía Bill W. cuando menciona que la gente de su cuadrilla de soldados lo seguían mucho y ahí se da cuenta él que tenía buenas aptitudes De liderazgo. para liderar, ¿no? O sea, la gente lo seguía, o sea, era magnético, tenía una personalidad magnética, la gente le gustaba estar con él, la gente Pero se fíjate, dejaba. y es bien curioso porque si tú y yo, de la rama de una clase social, vas y mencionas que es una enfermedad, haces una ponencia en, no sé, a lo Ujú. mejor en un hospital que probablemente tengan el conocimiento, los pacientes van a decir, no te creo, ¿no? O sea, Ajá. nada más ve cómo vienes vestido, pareciera que todavía estás borracho, ¿no? Entonces, sí es como un contraste en lo que hacía Bill W. en ese momento, a través incluso de la apariencia física, a lo que hacemos nosotros, Ajá. ¿no? Pero precisamente ese es el tema, el poder demostrar que sigue siendo una enfermedad. Ahora bien, em, se da cuenta de su capacidad de liderazgo. Cuando termina la guerra, por ahí dice, ¿no? Amenazadora advertencia, a la que no hice caso. Da lo mismo que un hombre muera por Por mosquete mosquete o o por por un trago. trago. Y más adelante, cuando llega a Wall Street, se da cuenta que estaba de moda, ¿no? O estaba en su punto álgido la bolsa de valores. Y Bill W., que era una persona, pues era la mera longaniza, era la mera verga, este güey se da cuenta de cómo mucha gente perdía todo, güey, metiendo lana, güey, en la bolsa de valores. Había incluso aquellos en el Viernes Negro, güey, cuando se cae la bolsa de valores y muchos pierden todo y se van a la ruina, a la quiebra total. Y mucha gente pierde absolutamente todo su patrimonio, o sea, todo estaba ahí invertido. Ujú. Y había incluso aquellos que se autodesvivían, ¿no? Se quitaban, Sí, que se aventaban incluso de los edificios, sí, ¿no? pero la seguridad del propio Bill, aún viendo eso, decía, pues sí, muchos se quedan en la ruina total, pero muchos otros se vuelven millonarios. ¿Por qué no habría yo de ser uno de aquellos que se vuelven millonarios? Y lo logra, ¿no? O sea, dice que en aquellos años el banquero del pueblo miraba con incredulidad, ¿no? Los cheques que Bill metía, Ujú. o sea, de la cantidad, güey, llegaba a los campos de golf y etcétera. Pero bueno, para no desviarnos, porque creo que ese ya es para otro tema, ¿no? De la historia Ujú. de Bill y etcétera. Bill W. da estas ponencias ante las sociedades médicas, siendo una de aquellas, la tercera y última, la que da ante Nueva York, y explica el origen, ¿no? Del movimiento de doble A. Un movimiento que se origina gracias al padre o a uno de los llamados padres de la psicología o psiquiatría moderna, Carl Gustav Jung, que a su vez era Un un discípulo. colega, ¿no? Al tiempo del mismo Sigmund Freud, este hombre que hablaba de los sueños, que hablaba de la sexualidad, que estaba muy metido ahí. O La sea, psicología de las masas, ¿no? Creo. no era cualquier estudiante de psicología, Ajá. ¿no? Eran las personas, los pioneros de lo que más adelante se iba a llamar, ay, no lo recuerdo, pero o sea, eran personas muy de respeto, ¿no? Eran personas eran eminencias, ¿no? Entonces, en determinado momento tienen pues, algunos conflictos de ideales y se separan, cada quien agarra su camino. Y Carl Gustav Jung, en algún momento, a su clínica, a su lugar donde trabaja, llega un hombre de Estados Unidos, ¿no? Un tal Roland H. Ujú. Roland Hazard, ¿no? Roland Hazard.
Roland Hazard era el hijo de un millonario, de una persona de mucha feria en Estados Unidos. Llega a un tratamiento con este cabrón, con el psicólogo, con el psiquiatra, y empieza a ver, ¿no? Dice que por el tiempo de un año, año y medio, están en un tratamiento donde encuentra sus resortes ocultos. Pero, ¿tú consideras que hablabas, ¿no? De la gente trajeada, de la gente, pues vamos a llamarlo, del alta? ¿Crees que haya sido más complicado poder tener bueno, que incluso el día de hoy, a veces el servicio médico o tener ¿cómo llamarlo? Un servicio médico decente? Es complicado el día de hoy. Quiero imaginar que anteriormente también, ¿no? O sea, a lo Ajá. mejor un borracho de esquina iba a ser más complicado poder haber Sí, tenido no podía la atención. alcanzarlo a la misma Sí, atención claro, que un sí. burgués, ¿no? Ujú. O sea, Porque hablas de Roland H., ¿no? Que su papá a era, huevo, sí, pues era. obviamente sabes que va a haber una inversión económica, pues. Y eso está bien chido, porque entonces el padre de Roland Hazard, este cabrón, magnate, haciendo uso de su poder adquisitivo, haciendo uso de la lana, lo manda no con cualquier persona, como lo Sí, dices, no, claro. lo manda con Don Chingón, ¿no? Lo manda con aquel, güey. Y aparte ya era como una persona de renombre, Sí, o ¿no? sea, era un cabroncísimo. Y lo manda a un tratamiento psicológico, a un tratamiento intensivo con Carl Gustav Jung. O sea, Roland Hazard habla de que en ese periodo de tiempo que estuvo con él, encontró sus resortes ocultos. O Ujú. sea, encontró gran parte de su vida. Se sintió lo suficientemente confiado y seguro para poder volver a Estados Unidos y pensar que el tratamiento que había llevado con el psicólogo, lo cual, pues a lo mejor Pero, es. pero tú crees que en esa parte, porque lo leíamos y hay ciertos preceptos, ¿no? Lo mencionaba preceptos, y uno de ellos era como prácticamente un cuarto y un quinto paso dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, porque hablas, ¿no? En el que pudo encontrar sus resortes ocultos. La mayoría, si es que ese es el objetivo de los grupos de cuarto y quinto paso, es precisamente descubrir o conocerse a sí mismo en qué momento nos tropezamos, ¿no? Sí. Entonces si te das cuenta, desde ahí empieza a ver como los primeros indicios o los primeros preceptos para empezar a hacer como tal ya el movimiento, ¿no? Ujú. Porque los preceptos que daba Jung. Jung eran muy parecidos a lo que hoy conocemos como los 12 pasos. Sí, bueno, de hecho en una carta que más adelante Bill W. manda a Jung, le dice, usted no lo sabe, pero hace muchos años en su diván estuvo Ujú. un hombre y usted no lo sabe, pero usted sentó las bases de lo que el día de hoy es doble A. O sea, es hermoso, güey. Ajá, entonces Bill W. y el doctor Bill solo fueron los cofundadores. Ya había una base, Bob, una ajá, estructura, ¿no? sí, O sea, los pioneros del sí. AA. Pero lo que ocurre, fíjate, está muy cabrón, porque dice, a ver, ¿qué es lo que ocurre, güey? Este güey llega o termina su tratamiento lleno de confianza, de seguridad con el médico, regresa para Estados Unidos, chingue su madre. Cuando menos se da cuenta otra vez está con la gran borrachera. Está Ujú. pedísimo, güey. No mames, ¿qué es lo que pasó, no? O sea, No le dio un seguimiento, ¿no? no, la incredulidad, ¿no? O sea, el prólogo del libro dice, cientos de alcohólicos que se habían recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. O sea, así a simple vista, güey, en apariencia, pues ese güey es incurable, güey. No mames, viene de estar, güey, por Ujú. espacio de un año con el gran psicólogo, güey, con el gran doctor. Y otra vez está borracho. Pero ¿a qué te refieres con la incredulidad? O sea, él no estaba realmente convencido de que bueno, No, la incredulidad de la misma sociedad que lo rodea, de su propio padre, de decir, ¿cómo es posible? Lo que pasaba contigo en la peda, o sea, lo que pasa con un alcohólico, ¿no? Que para la gente es indescifrable, es increíble, güey, el que digan, a ver, si Ariel tiene una esposa bien bonita, ¿qué no se da cuenta que si sigue bebiendo de esa manera, lo va a dejar.
Si ¿no? tiene una chamba que lo remunera de poca madre, o sea, tiene un buen trabajo. Cada vez que ves que se embriaga falta, llega tarde, todo desalineado. ¿Que Dice no que se da cuenta que lo va a el perder? alcohólico Es un es enigma un enigma desconcertante. desconcertante. O sea, la incredulidad de la gente y a veces hasta de uno mismo de decir, no mames, yo no quería beber, güey. Sí va, porque y llega a pasar, ¿no? Cuando tú vives un proceso de cuarto y quinto paso y sales, bueno, ya estás, pasas vamos a llamar la experiencia, la etapa primordial que es para ser, bueno, a excepción de los grupos de hora y media que puedes entrar sin haber como practicado un trabajo de cuarto y quinto paso, aún consideras, y sentado en esa silla, todavía no te la crees. Claro, Sigues pensando, no es cierto, ¿no? ¿A poco me voy a recuperar escuchando nada más, escuchando, escuchando? Y lo veía y lo platicábamos en algunas conversaciones anteriores, que cuando llegas chavo, porque bueno, me imagino que Roland Nachi ya era una persona que rebasaba los 30 años, ¿no? Y el día de hoy que llegan más chavos, pues es viernes y dices, pues es tu no, sí, experiencia, es la claro, mía, ¿no? esa es prácticamente la negación, ¿no? De decir, no es cierto. Entonces, pues esto quiere decir que no es nuevo, güey. O sea, esto ya tiene, si no, estamos en el 2025, tiene 90 años, ¿no? Ujú, Y eso tiene un anterior, porque la claro. creación es del 35, entonces estamos hablando que fue que después de la depresión del 29, Ujú. ya estamos hablando de 6 años previos. Estamos hablando algo que ya está conocido hace 96 años, fíjate. Ahora fíjate bien, lo que dices es bien importante por el tiempo, o sea, que ya ha transcurrido. Y si ahorita es difícil, eh, todavía no tiene suficiente credibilidad, ¿no? La parte de los psicólogos, de toda esta, ay, sí, güey, no mames, ¿no? Ujú, O sea, porque no tiene la interesa, porque son, no son, no, pues son muy subjetivos, ¿no? O ujú. sea, Sí, claro. es muy subjetivo el trabajo de un psicólogo, güey, Y aparte por la ética ajá. profesional, ¿no? Que pues no los caracteriza, pues. Y hoy es difícil. O sea, ahora imagínate más de 80 años atrás, güey. Entonces lo que ocurre es que cuando este güey recae, lo vuelan inmediatamente, regresa a Europa, Ujú. si no me equivoco era Ginebra, donde estaba el Jung, y entonces ocurre, ¿no? A ver, ¿qué pasó, güey? Bebí, no puedo parar de beber, güey. Y le dice la lúgubre sentencia, ¿no? Aquellas palabras de, pues es que eres una persona desahuciada, ¿no? Dice que en ese momento Roland Hazard sintió cómo se cerraban las puertas del infierno con él dentro. Una persona desahuciada, güey, ¿no? Una persona que estaba lejos de la ayuda humana, porque la ciencia es muy, muy cabrona, güey. Ujú, O sí, sea, ha puesto a hombres en la luna y en lo más profundo del mar, ¿no? Ha explorado, puta madre, ¿no? Chingo de sí, cosas. claro. El día de hoy hay tratamiento para el cáncer, para el VIH, güey. O sea, cosas que en su momento era sentencia de muerte, ¿no? El hecho de que fueras diagnosticado con una de estas Porque no existe, o sea, enfermedades, no existe una medicación. ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Y no quiero entrar en controversias, pero he visto algunas publicidades en la calle que sí lo ven como de una forma médica. O sea, lo ven como hace algún tiempo llegué a ver una publicidad que creo que eran tratados de forma así con pastillas, pues lo que comúnmente la sociedad hace, ¿no? Si te bañas con el agua de 7 iglesias, que si tomas una mezcla de ciertas Sí, sustancias, claro. lo ven ya como de una forma, porque dice que el alcoholismo es un síntoma a males más profundos, no te está hablando de broncas físicas, sino de broncas emocionales. Es, Entonces, es el, es el, es la ¿cómo? Bueno, es la mezcla de ambas. la Porque, comorbilidad. no, No porque va, después habla de una alergia orgánica. O sea, el Ujú. pedo del alcoholismo, de aquellos crónicos, sí es físico, güey, ¿no? O sea, pero antes de llegar ahí te decía, la ciencia ha hecho todo esto, ¿no? Sin embargo, no existe una pastilla que tú vayas con la farmacia y le digas, Ajá, dame una quiero beber. pastilla para ya no Siento, volver a siento que tomar. me quiero poner borracho, voy rápido a la farmacia. Pues no existe, güey.
Esa madre no, ¿no? Hay unas que creo te dan asco, ¿no? Y no puedes Como así, para el tabaco. ajá, ¿no? Ah. Pero bueno, no estás tumbando el síntoma, güey, Sí, ¿no? claro, nada O más sea, lo estás, entonces, tapando. ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Dice, ¿y no hay alguna solución? Dice, sí la hay, lo ha habido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Dice, pero no aplica en hombres como tú, ¿no? Incrédulo, soberbio, ególatra, Ujú. así, ¿no? O sea, no aplica en gente en tu condición y aparte eres un caso de aquellos que llaman de desahuciado, un alcohólico crónico, porque acuérdate que el alcoholismo lo dividía, ¿no? Existe el bebedor social, no tiene pedo, el bebedor fuerte, aquel que aún, si se enferma, ¿no? Si llega a tener una relación que considera importante, pues deja de beber, güey, ¿no? Pero el crónico no, así se enferme, tenga una Sí, relación, tenga claro, una ese chamba, güey se va de ese güey se va a filo. desmadrar. Por eso es la incredulidad de la gente, güey, ¿no? De decir, güey, pues si yo puedo tomarme 2 cervezas y ya no le hagas a la mamada, ¿por qué no puedes? ¿No? O sea, porque demeritan o le quitan fuerza porque no saben y no aceptan que el alcoholismo pues es una enfermedad. No es cuestión de huevos, güey. Sí, O sea, sí, no te mames, es un digo. pedo, güey, ¿no? O sea, lo platicábamos el otro día, ¿no? Imagínate una persona, güey, porque al alcohólico eso es, ¿no? O sea, le quitas el, pinche deshuevado, ¿no? Pues nada más es de que le eches huevos, deja de hacerle la mamada y todo esto, ¿no? Porque no se reconoce la sociedad que es una enfermedad. Ajá. Pero imagínate que estás con una persona que es que tiene problemas de alimentación, ¿no? De aquellos que no comen o de aquellos que se dan unos atracones y después regresan la comida, ¿no? Ujú. Se miran al espejo y aunque estén en un esqueleto, se ven gordas, ¿no? Sí, Gordos, así, puta madre, ¿no? Y sienten que deben de dejar de comer más, ¿no? O pero que, eso ya no va tanto físico, güey. ajá, es mental, Es güey. mental. Entonces, pero imagínate, o sea, si lo pones en equivalencia, imagínate que le dices, ay, no seas mamón, Ariel, pues nada más come, pendejo, ¿no? O Ajá. sea, ¿qué no ves que estás bien pinche flaco, güey? Nada más traga, no le hagas a la mamada, ¿no? O sea, devaloras o le quitas La, la la, palabra enfermedad, a la güey, y le enfermedad. dices, es porque eres pendejo y ya, ¿no? Ajá. Cuando es un problema que en tu mente, güey, aunque tú sabes que está mal lo que estás haciendo, que no tienes la capacidad para discernir, güey, y no tienes la fuerza para detenerte, güey, ¿no? ¿Por qué, güey? Y entonces, ¿por qué ahí vale y con el alcoholismo no? Cuando dice, es una obsesión mental, una obsesión, una idea fija en tu mente, una obsesión tan sutilmente poderosa que te condena a volver a beber, pero que aparte lleva consigo una alergia orgánica, que es decir, que tu cuerpo reacciona de manera diferente a como reaccionan los cuerpos de las demás personas, lo que provoca que no te puedas detener, güey. No vas a poder parar. Ese es el pedo de un alcohólico, Ujú. que puede estar bien, güey, mientras no beba, ¿no? Pero dale una bebida al pinche borracho en abstinencia y chingue su madre, o sea, se hace un, Sí. no Ya mames. es que dicen que se te calienta la boca y esa Y madre, si ¿no? tiene ya, güey, un grado, por ahí hay una tabla que le llaman la tabla de la alcoholomanía de Jelinek, güey, donde habla ya de las, como de las fases del alcoholismo, güey, las lagunas mentales y etcétera. Y si lo ves de esa manera, güey, puta madre, o sea, cada vez vas avanzando más. Dice que es lento, progresivo y mortal. La naturaleza de esta madre es la mortandad, güey. Sí. Pero entonces lo demerita la misma sociedad. Pero es que, pero por qué se demerita? O sea, vamos, Por ignorancia. ajá, vamos a verlo de esa forma. Y lo platicábamos la vez pasada. Uno de tus familiares o un amigo está enfermito de X cosa y si lo vas y lo visitas, ¿no? Y le llevas fruta, le llevas jugo y le das así como, no te preocupes, vas a chisparla. Pero ¿por qué no así con un borracho? Y Ujú. a veces yo pienso, ¿no? Porque obviamente el borracho es un... Sí, es un hijo de su pinche Sí, güey, madre, ¿no? güey. Entonces, si tú lo ves, o sea, tienes un problema con que muchas personas como nosotros que venimos de un círculo social donde el alcoholismo predominó, llega el momento en el que a veces tu mismo pensamiento por las circunstancias, por los actos, por las agresiones, por los insultos, lo que menos quieres es que tenga una oportunidad más. Si me explico, y dices, no, yo prefiero que se muera o que se vaya de la casa, porque no sabemos que existe el conflicto psicológico y es bien triste, güey. Sí. Bueno, yo lo veo de esa forma, es bien triste porque tú puedes ir por la calle, y no estoy generalizando, pero tú puedes ir por la calle y ves así
a un haraposo, un borracho, lo que conocemos ya como Ujú. coloquialmente el escuadrón de la muerte, y no sientes compasión. Al No. contrario, dices, tú porque te lo buscaste, le das mala imagen a la esquina, güey, ¿no? Le das mala imagen al barrio, y no así con una persona que a lo mejor está en un hospital debatiendo o la lucha con el cáncer o algún, no sé, alguna enfermedad que puede generar la mortandad, pero es bien triste, güey. Y es que es un problema social bien culero. O sea, porque lo podemos, así, ¿no? Creo que la fase del que mencionas, que ya es el borrachito de mal llamado Escuadrón de la Muerte, que Ujú. no es el escuadrón, pues, personas muy enfermas, Sí, güey. claro. Este, pues ya es como pues ya, ¿no? Para el último. Ujú. Pero, pero si lo ves realmente, o sea, el alcoholismo en la sociedad tiene un impacto impresionante, güey. O sea, la mayoría de las veces que tú ves un accidente automovilístico, en motocicleta, en lo que sea, una de las dos partes iba borracha. Factores principales es el alcoholismo. Y no cuenta como muerte por alcoholismo, pero es uno de los detonantes o fue lo que de alguna manera provocó. O sea, una sociedad que crece tan, a veces tan frustrada, tan traumada, tan dañada, hijo de su puta madre, muchas de las veces cuando ves el papá, la mamá, el abuelo, es alcohólico, güey. Ujú. Y lo que mencionas, ¿no? Entonces creces en un ambiente donde ya normalizamos, güey, la pedota. O sea, si no hay alcohol, no hay fiesta, hijo de su Sí, puta claro. madre. Incluso ni siquiera estás como a gusto. Y está Ajá. bien para el bebedor social, güey, ¿no? Pero la mayoría de los alcohólicos difícilmente son sociales. Pero aquel que ha perdido el control de su manera de beber, güey, es un alcohólico. No le hagas a la mamada, güey, ¿no? O sea, tú no eres de una chela, güey. Ujú. Ya deberías de Justificamos, conocer tu ¿no? enfermedad, ¿no? O sea, tú siempre tomas, me decía mi papá, ¿no? Es que yo no te digo que no tomes, hijo, pero ¿por qué siempre tienes que terminar bien pinche borracho? No sabía, no sabía. Pero entonces ahí es el tema, mira, está bien verga, ¿no? Porque dice, cuando esto ocurre y el Carl Gustav Jung da como eh, la luz al final del túnel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el médico no se atreve a mencionar, porque lo que estaba a punto de decir era, pues estás lejos de la ayuda humana, mi hermano. Ujú. Solo un acto de la providencia, una experiencia espiritual. ¿Qué es eso, güey? Una removisión, güey. Un desplazamiento de Un ideas. desplazamiento y un desplazamiento de ideas y un reacomodamiento emocional. Pero no se atrevía a mencionar. ¿Cómo lo iba a ver la comunidad médica, güey? Tan celosa, tan objetiva que trata de ser, güey, ¿no? O sea, ¿cómo iba a estar el eminente médico eh, recetando? Porque sí está muy despegado, ¿no? O sea, está muy... Tiene una distancia muy enorme entre lo palpable, que es la ciencia, y lo espiritual, que ya estamos hablando de temas Hasta hasta místicos, ¿no? Así como que, místicos. ay, ñaca, Dice una ñaca. parte de la literatura, ¿no? Que Bill W. cuando visita al rudo irlandés, le decía que tenía mucho miedo de decir la palabra Dios, Mm, ¿no? Dice, cuando lo dije, la que se me armó, ya ves que la literatura se ha modificado. Entonces, la mayoría de la gente lo piensa así. ujú. Ajá, ¿cómo crees que... Y lo que menos quiere un borracho es tener un contacto con algo místico, con algo que puede ser a lo mejor hasta llaman ser superior, o creer que algo que no vemos, que no palpamos, porque la mayoría de nosotros, los humanos, y dice la literatura, esperamos que estas páginas no les requiera mayor autenticación. Y lo que requiere el alcohólico siempre es la autenticación, siempre quiere lo palpable, ¿no? Difícilmente lo invisible, lo impalpable, pero es una esencia, Ujú. si me explico. O sea, la persona que ha experimentado una experiencia, aunque a lo mejor no haya visto con los ojos físicos, con los ojos comunes, pero puede llegar a sentir algo, ¿no? ¿Cómo se puede desprender? O a lo mejor no, güey, ¿no? Es que es bien cabrón, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque en el momento en el que el doctor dice, a ver, una experiencia espiritual, puta madre, Ah, ¿no? ¿Qué pensaste cuando te pasaron el mensaje? Sí, güey, o sea, dices, no mames, güey, me estás recetando a Diosito, güey. O Ajá. sea, me estás recetando dosis de poder superior.
No seas mamón, güey. Eh, y lo manda, ¿no? Precisamente, busque una religión, ¿no? Ahí De su métase. conveniencia. Y este güey, o sea, porque para una experiencia espiritual mm, te tiene que estar llevando la verga, güey, ¿no? O sea, para que tú te rindas, güey, y digas, jalo, güey, ¿no? A lo que, si dicen que así, pues así es. Debes de Pero estar es bien derrotado, güey. complicado. Simón. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? En lo personal, yo los conozco a ustedes a los 24 años. Y en esa edad yo no quería dejar de beber. No. ¿Sí me explico? Entonces, es triste cuando tú conoces a un borracho, a lo que es un borracho, ¿no? Que prefiere morir, que prefiere decir, no me importa, no tengo ni el deseo de conocer tu forma de ayuda, que quiero morirme borracho, ¿no? Entonces, es por eso que a veces la familia es la que siempre pugna, vela por el restablecimiento tanto social como emocional y de adicciones o de problemas de alcoholismo del individuo. Porque ellos sí se pueden dar cuenta del alcance de la peligrosidad o de la mortalidad en la que ya se está encontrando. Pero el individuo no. O sea, es tan fuerte la obsesión y la alergia orgánica que prefiere morir, ¿no? Está enfermo. Entonces, es una enfermedad. Entonces, y es bien complicado porque ya cuando estás de este lado ya no puedes juzgar. ¿Sí me explico? Y hay ocasiones en las que cuando no conoces el programa y lo he escuchado muchas veces, pues es que así lo quiso él, ¿no? Pero no se dan cuenta que precisamente son personas sumamente enfermas. Y hablarles de Dios, hablarles de experiencia, porque nos llegamos a confundir. ¿Sí me explico? Llegamos a confundir de una experiencia espiritual, la llegamos a confundir con religión. Lo primero que pasa por tu mente es me van a evangelizar, estos vatos han de ser clérigos, me van a querer, dice la Y los literatura. Oxford lo hacían. Ajá, pero hasta mismo la literatura dice, ahora caigo, estás haciendo proselitismo para una de esas malditas sectas religiosas, ¿no? Y es muy complicado Sí. para el O enfermo. sea, los Oxford lo hacían. O sea, cuando el doctor le dice esto a Roland Hazard, güey, llega a los grupos Oxford, ¿no? Que eran un poquito más, pues ya más endiosados, así, trabajaban más. Pero tenían unos principios, güey. O sea, tenían ciertos principios que retoma Alcohólicos Anónimos, ¿no? El tema de la derrota, la confesión, etcétera. Y lo que ocurre, para irlo cerrando, es, pero bueno, ¿no? En cuanto te dicen experiencia espiritual, entra el conflicto, para mí en lo personal. Sí, Así, claro. no mames, ¿no? Ahora vamos a cantar alabanzas, hijo de tu puta Ujú. madre, ¿no? Y sabes, yo creo por todo lo que llegamos a ver por lo menos en la televisión, ¿no? El que tú ves porque ese es el alcohólico, hasta se siente absurdo, se siente bobo, se siente Ajá, ridiculizado el estar tomado, porque yo lo veía en los algunos comerciales de recuperación muy conocidos, que incluso tenían sus experiencias en güey, los playas, optimistas, güey, eso, no ajá. mames, Entonces, ¿no? estás tan basificado en esa onda en la que dices, ya sé para dónde va esta onda, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo en alguna etapa, también lo digo en lo personal, en alguna etapa de mi adolescencia, cuando mi madre pretendía o estaba haciendo la lucha para mantenerme lo más alejado del alcohol, en la iglesia del lugar en el que yo nací, que viví, hacía unos retiros Espirituales, espirituales religiosos. ajá, religiosos, en los que sí fueron a ir fueron mis hermanos, y se iban a otros estados, y a su vez, esos estados nos traían a unos muchachitos para que nosotros le diéramos la estancia, y ellos los recibíamos en la noche, y los paraba mamá en la mañana temprano, y se iban a la iglesia a hacer, pues yo desconozco, jamás me presenté, no quise ir precisamente por la negativa, ¿sí me explico? Y cuando me pasan el mensaje dije, ¿no? De esto de la juventud o encontrándote no sé quién así en el camino. Y empezó así a puse una barrera invisible en la que dije, nada, Sí. ¿no? O sea,
¿Cómo crees que eso me va a funcionar? Y menos a esta edad, y menos porque no quiero dejar de beber. Hablábamos de la gente que es sumamente enferma y empezaba yo a ver cómo mis instintos, o todos los, bueno, no quiero llamarlos instintos, sino principalmente en lo social, que he sido fui una persona que como que me dio mucho miedo a la sociedad, a enfrentarme a la sociedad, el rechazo afectivo, el rechazo incluso de las mujeres. Y el alcohol empezó a funcionar como una Sí, especie de muleta, una llave que me pudo abrir la puerta para muchas posibilidades, como acercarme a una mujer, envalentonarme para poder bailar, porque pues, el alcohólico difícilmente baila. El alcohólico es una persona que solo está en una fiesta para beber, ¿no? O ujú, sea, a lo mejor ni come y si llega borracho a la fiesta. Entonces, yo sentado, bueno, yo cuando escuchaba a la persona que me pasó el mensaje, empecé a pensar todo eso. Dije, no, 24 años, ya no voy a volver a beber, voy a estar tomado de las manos con otras personas, me van a querer tener o sea, sí, la ignorancia, el desconocimiento total, y me van a dar así un portafolio, unos libros, unos folletos, un paraguas y sí, a a ver cuántas tocar almas, puertas. a ver cuántas almas recuperas, ¿no? Sí, y aparte es mucho en el prejuicio, ¿no? O sea, eh, tú le hablas de estos temas a una persona, incluso poder superior, y como ya vienes chipeado, ya Ujú, traes una onda, si yo te digo poder superior, a tu mente viene Chucho, ¿no? ujú. Ahí en su cachito de madera, bien puteado, dado a la verga, y ahí lo tienes, ¿no? O sea, si yo te digo Dios, eso es lo que viene a la mente. Entonces, por lo contrario, existe aquel que se siente ateo, ¿no? O sea, no terminó ni la primaria el hijo de su Se puta madre, siente pero él dice que o es ateo, cree que ¿no? es, ¿no? Y no, o sea, un ateo es otra cosa, ¿no? Es que es bien chistoso o bien curioso porque a lo mejor ni siquiera has abierto un libro de teología, Ajá. ¿no? Y, Porque tu profesor de filosofía de medio superior te dio ahí unas repasaditas y ya empezaste sí, a huevo. así Porque aparte a veces ni son ideas tuyas. sí. O sea, es algo que escuchaste de un cabrón pachecón, Y güey, se que escuchaba muy se padre. escuchó chido y dices, Ah, a huevo, ese güey trae la onda, ¿no? Está vibrando alto y ujú. los Me astros quiero son... ver cómo es. Sí, ¿no? O sea, en la despersonalización. Pero bueno, lo que ocurre entonces es, ya tienes estas putas bases, güey, ¿no? O sea, ya tienes lo que dijo Carl Gustav Jung, ya tienes al pinche borracho, ¿no? Y ya tienes los principios que los grupos oxfordianos estaban implementando en su corriente y que pues habían dado ciertos resultados, ¿no? No a la magnitud con la que llegó este movimiento, pero pues por ahí, ¿no? Estaban chambeando. Y resulta, por casualidad y obra de Dios, del universo, del gran arquitecto, de lo que sea que está por ahí, que el papá de Roland Hazard conocía a Carl Gustav Jung, lo manda a su hijo para allá. Carl Gustav Jung da la información a Hazard, Hazard llega, Hazard lo pasa entre los grupos Oxford a un tal Evie, ¿no? Ujú, Y ese tal Evie, por coincidencia, era ex amigo o compañero de borracheras, de bonanzas y de andanzas de Bill W. Por ahí hablaban de que los aviones, si se habían puesto unas pedotas, no se podían ni bajar del avión, o sea, puta madre, ¿no? Tenían de aventuras para contar. Lo ve dando tumbos por la calle, lo sigue hasta su domicilio y tienen una conversación, ¿no? Bill W con la borrachera en pijama, todavía pedo, y ujú. aquel cabrón dice, aunque lo reconocía y sabía que era mi amigo, había algo diferente en él. O sea, estaba bien a la Sobrio. línea, así, otro pedo, güey, ¿no? Le brillaba la mirada, porque la mirada del borracho se hunde, güey, ¿no? Ujú. No hay nada en la mirada, no se va, ¿no? Pero entonces, estos conceptos, güey, que ya tenía de los grupos Oxford y de lo que había charlado con el Roland Hazard, güey, lo comunica para con Bill W. Bill W. ya llevaba algunos internamientos por alcoholismo, güey, en el Hospital Towns. El Hospital Towns era un hospital que llevaba ya 30 años trabajando con alcohólicos, que no había hecho gran mella, aunque era un hospital reconocido, prestigioso, enfocado precisamente en la ayuda para los Ujú. borrachos, güey. Por ahí el doctor Silward, que era el doctor de Bill, güey, que era uno de esas personas, güey.
capacitadas y que llevaba muchos años trabajando con adictos al alcohol, güey, o con alcohólicos, este, recibe nuevamente en su tercer internamiento a Bill W. Le habla, güey, también de lo mismo que decía el Carl Gustav Jung a Hazard. eh, Silworth lo menciona para con Bill, ¿no? Pues lo que sigue es el reblandecimiento cerebral, lo que sigue es la muerte. Pues este güey pues, se ha dañado el cuerpo, güey, ¿no? Los órganos, o sea, de las cantidades tan grandes que usa para beber, o sea, Bill W. hablaba de que, de cómo le fue ganando la partida, ¿no? O sea, te va narrando cómo ya después para desayunar Sí, ocupaba media estaba docena de medio docena de cervezas, cervezas. güey, ¿no? El pinche whisky, o sea, de cómo en la noche cuando le llegaba la puta abstinencia, le, le daban pensamientos hasta de aventarse, le daba miedo, se asomaba por la ventana de su cuarto y terminó por bajar un puto colchón, ¿no? Porque él sentía que en algún momento pues, se iba a aventar de la puta angustia, de la desesperación, de esa pinche necesidad tan impresionante que tiene el alcohólico por seguir bebiendo y que nadie a su alrededor lo comprende. Nadie sabe la magnitud del problema que él tiene, güey. Todos se preguntan por qué, güey. Y este güey sigue bebiendo y no Ujú. puede parar. Todo a su alrededor se lo está llevando la chingada. Está demandado, tiene deudas, tiene problemas, está enfermo, se lo está llevando su puta madre y no puede parar. Entonces lo que ocurre es que en ese tercer internamiento, Bill W., al ser un hombre de acción, porque esa era la chida que traía Bill, ¿no? La Así, palabra clave, a ¿no? huevo, o sea, Bill W. no era un güey que se hacía pendejo como yo, ¿no? Ese Mm. güey tenía ideas que inmediatamente llevaba a la práctica. Por eso fue tan bueno en la guerra y por eso fue tan bueno, güey, en la bolsa de valores, porque no nada más tiraba el dinero a lo pendejo. O sea, él se daba cuenta de los huecos, de las necesidades Ujú. que había o por qué habían fallado otros, exploraba eso y era ahí donde se metía. O sea, dice que estaba estudiando tres carreras a la vez, ¿no? Finanzas, una licenciatura y su puta madre. O sea, era un güey de acción. Entonces, cuando se derrota por fin, dice que cae de rodillas clamando a Dios y le dice, ¿no? Si existe un Dios que se me Se manifieste. manifiesta. Y ocurre lo que todos sabemos, ¿no? O bueno, la mayoría de la gente que está en esta madre, ¿no? Que se le ilumina el cuarto y su pinche madre. Pero nada de eso hubiera funcionado si atrás no hubiera ocurrido, no mames, si Hazard no hubiera sido un pedote, si no hubiera conocido a este güey, o sea, esto es perfecto, güey, ¿no? O Se fue cómo, como... Es que está bien curioso, ¿no? Porque eh, no conocemos, hubiera estado padre haber llegado o haber conocido desde el inicio todo personal, pero todo se amolda. O ujú, sea, hay vertientes que para el día de hoy podemos decir que Alcohólicos Anónimos es un programa muy vasto, güey, ujú. ¿no? No nada más es con el simple hecho de dejar de beber, sino te ayuda a otras circunstancias. Se ha, se ha utilizado la literatura para otra, por decir, para narcóticos anónimos, ¿no? Que creo que trabajan, desconozco, pero de lo que tengo Comelones entendido, compulsivos, con güey. melones compulsivos, bueno, no sé si Los principios exista. son los mismos, sí, güey. Ujú. Pero sí es lo chido, ¿no? O sea, cómo lo decimos hoy comúnmente, que antes se requería un borracho para beber, el día de hoy ocupamos un alcohólico para no beber. Entonces, se fue entretejiendo todo esto para que el día de hoy tengamos alcohólicos anónimos. Ujú, sí. Y al final, el día de hoy ya todo está plasmado, ¿no? Porque esa gente se la peló a Ujú. buscar, güey, ¿no? Con los sacerdotes, con los ministros, güey, con los Sí, tuvo que hacer psicólogos, un con... compendio, extraer Sí, de lo mejor o de los alcances. sí, O sea, el día de hoy lo tenemos, dicen por ahí, peladito de la boca. sí, O sea, nomás ya no la chingatelo. tenemos que estar ahí perreando entre a ver qué sacamos, conceptos. Ahora, la dificultad del libro azul es que no es un libro que se lea con el intelecto, No. ¿no? O sea, es un libro que se tiene que practicar, o sea, que te está dando las herramientas, güey. O sea, el prólogo del libro no dice, creemos que hemos escrito un libro para que dejes de chupar. Ujú. No, güey. No mames, güey. O sea, esto es algo que si lo llevas a la práctica de tu día a día, vas a encontrar beneficios más allá de dejar de beber. Y eso para los alcohólicos. El día de hoy, pues hemos visto cómo la droga les está rajando su puta madre. O sea, nosotros, yo soy adicto, ¿no? Yo soy alcohólico y soy adicto, ¿no? O sea, a mí me gustó. Yo también no podía parar de beber.
Pero la dificultad es que yo sumaba otras cosas, ¿no? Sustancias, drogas duras. Y a través de eso, pues se fue perdiendo. Pero ya será para otro episodio, ¿no? Es que, híjole, y eso que apenas estas charlas a sociedades médicas. O sea, estamos hablando de la base, estamos hablando de las tres patitas del banco, Sí. ¿no? Entonces, después vamos a hablar de todo lo que acontezca, perdón. Por ahí dicen, síguenos para más consejos. Y no tenemos la verdad absoluta, Exacto, ¿no? probablemente eh, es un tema que estudiamos 2 veces en la semana pasada y eso fue unos ratitos. Entonces, pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ujú. No, no, lo dices tú, no es la forma de la intelectualidad ni de tener algo de qué platicar, sino poder nosotros mismos también conocer, porque a través de la lectura vas conociendo tu propia enfermedad. Entonces, pues ese es el primero, Pues sí. Ojalá ese y es el les haya primero. gustado, banda. Nos vemos pronto. Si les gustó, suscríbanse y pónganle un dedito arriba. Y si no, pues, ¿qué puede pasar? Sí, ¿No? Yo me la pasé de poca yo madre. también, es un domingo. Sí.